Al ser cristales de sal no puede sufrir un cambio de temperatura muy brusco. Lo primero que tenemos que hacer es poner la llama al mínimo. Buenas tardes familia, buenos días o buenas noches, depende de donde me estés mirando. Yo soy Heiker Márquez y esto es Loco por las Carnes. Hoy vamos a hacer una de las recetas anteriores vistas en el video de Cumandá. Vamos a hacer un ribeye. En este caso vamos a hacer un ribeye sin hueso encima de una piedra de sal del Himalaya. Vamos a enseñarle cómo poquito a poquito ir cocinando encima de esta piedra. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy, como dije en el título, vamos a utilizar un ribeye, por supuesto. Vamos a utilizar una mezcla de pimienta. Vamos a utilizar romero. Vamos a utilizar romero al gusto. Y vamos a utilizar un toquecito de mantequilla o de margarina, como lo quieras llamar. Vamos a abrir el sobrecito para que veas. ¿Ves? Mantequilla. Esto es mantequilla o le pueden decir también margarina. Y vamos a utilizar un bloque de sal. Vamos a cocinar encima de un bloque de sal. Para utilizar el bloque de sal, lo primero que tenemos que hacer es poner la llama al mínimo. Al mínimo. En ese entonces vamos a ubicar el bloque de sal con mucho cuidado. ¿Ven cómo está el fuego? Está al mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir buscando un cambio de temperatura. ¿Por qué tenemos que ir buscando un cambio de temperatura que no sea brusco? Porque al fin y al cabo, esto es sal, sí es cierto, pero son cristales de sal. Al ser cristales de sal no puede sufrir un cambio de temperatura muy brusco porque corremos el riesgo de que se nos parta. Se puede partir o por el centro o por cualquier otro lugar, pero casi siempre se va a partir. Al igual que cuando terminemos de cocinar con este bloque de sal, vamos a dejarlo en la misma posición donde esté para que se vaya enfriando poco a poco. No lo vamos a meter debajo del agua rápido porque ese cambio de temperatura lo que va a hacer es partirse el bloque de sal, literalmente. Bueno, ya han transcurrido más o menos unos 15 minutos y vamos a subir a fuego medio nuestro fuego, valga la redundancia. Vamos a subirlo a fuego medio para aumentar el calor. Ahí. Aquí estaría a fuego máximo. Vamos a ponerlo a fuego medio. Listo. Ahora en este paso de candela, de calor, en este paso de calor vamos a esperar unos 15 minutos más. Transcurridos los 15 minutos a temperatura media, vamos a subirle el fuego a todo lo que da para comenzar la preparación del día de hoy. Una vez que ya tengamos la piedra de sal a la temperatura deseada, vamos a poner la mano y vamos a sentir el vapor en nuestra mano. O lo pueden tocar así, suavemente, o sea, rápidamente. Lo tienen que tocar rápido. Él de todas maneras cuando se esté calentando va a empezar a hacer como unos sonidos leves como de cuartearse. Pero eso no es que se esté cuarteando, sino que está expandiéndose por los cambios de temperatura. Cuando ya esté caliente, vamos a adicionarle el corte de carne que vayan a utilizar. Realmente pueden hacer un ribeye, pueden hacer cualquier tipo de carne. Pueden hacer un porterhouse, un tomahawk o un tibón, no sé, unas costillas simplemente, unas costillitas, una carne fileteada. Pueden hacer cualquier tipo de preparación aquí. Nunca he probado freír un huevo, pero a lo mejor también se puede hacer. Transcurrido unos 5 minutos vamos a darle vuelta y ya nos damos cuenta que ya está empezando a cocinarse. Entonces en este paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un toquecito de mantequilla, por lo menos a mí me gusta así. No le hace falta, yo sé que no le hace falta, pero a este vamos a hacerle esto. Y vamos a adicionarle ya
Vamos a adicionarle el romero por esta parte y vamos a adicionarle también la pimienta. Por supuesto, no le adicionamos sal porque la sal la va a obtener de este bloque de sal. Pasado otros 5 minutos ya vemos que empieza a salir el jugo, o sea, la sangrecita esa ya empieza a salir por la parte de arriba del corte. Y vamos a volver a virarlo para hacer el mismo procedimiento que antes hicimos por la otra cara. Vamos a adicionarle la misma mantequilla, la misma pimienta y el mismo romero. Lo mismo. Ya les digo nuevamente, la mantequilla que yo estoy usando aquí no necesariamente la tienen que usar. Si ustedes quieren, no le echen mantequilla, pero yo le estoy dando un toquecito de mantequilla porque a mí se me gustó. Bueno, ya han transcurrido 15 minutos por ese lado. Vamos a ponerlo, a virarlo, a darle vuelta y vamos a dejarlo unos 15 minutos más por acá, unos 5 minutitos. Vamos a dejarlo por acá hasta que dore la corteza de afuera. Bueno, familia, ya podemos dar por hecho, podemos dar por terminada la preparación del día de hoy. Miren esta coloración, ya eso significa que está bien cocinado. Y vamos a apagar la candela. Ahora lo vamos a pasar a una tabla para poderlo cortar. Pero miren esa pinta, miren cómo está eso, de bello. Está bien cocinado y con un olor exquisito. Vamos a probar ahora el sabor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la piedra? La piedra le vamos a apagar el fuego y la vamos a dejar tal y como la ven ahí. Vamos a dejarla tranquilita, sin tocarla y mucho menos sin meterla abajo del agua. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la prueba del día de hoy. Vamos a ver qué tal quedó nuestra preparación. Quedó magnífica. Le faltó el humo, le faltó el humito del carbón, como lo hicimos en el video anterior. Si no has visto el video anterior, te lo recomiendo, te va a gustar mucho. Todo lo demás está especial. El toque de la piedra de sal, el embullo por cocinar en esa piedra de sal me llevó a hacer esta preparación y de verdad que merita la pena. Da un sabor exquisito, da el punto de sal que lleva la carne. Pues nada, te recomiendo 100% que hagas esta receta. Ahora, hazla en algún área exterior o si tienes algún extractor en tu cocina, hazla, porque echa demasiado humo, la verdad. Un abrazo muy grande, familia. Muchísimas gracias por llegar aquí, por llegar hasta esta parte del video. Te mando muchos saludos, muchas gracias por el apoyo, caballero. Muchísimas gracias por el apoyo que me están dando. Muchas bendiciones. Nos vemos en otra receta de Loco por las Carnes. Bendiciones. Compren Pinto, ahí hay de todo. Cachucha, embutido, maíz criollo. Seguro, seguro, seguro que sí. Descarga la aplicación para que te llegue tu envío. Lo enviamos a todas partes de Estados Unidos. Ah, y que no se diga, Pintón tiene sabor para tu comida. Tenemos dulces finos y tenemos esa sazón para todos los latinos. Recuerden que con Pintón ustedes tienen su sazón. Los alfa de la music.